Los avances de la ciencia y las personas que están detrás de la ciencia y cómo la ciencia pudo, en el caso de la República Argentina, identificar lo que es el índice de abuelidad. Y ese índice de abuelidad sirvió para lograr identificar a nietos y nietas de desaparecidos durante la última dictadura militar. Y hoy va a haber una distinción a las personas, a la persona que está precisamente detrás de la ciencia. Y si hablamos de ciencia, claro, recibimos a Nora Bar. ¿Cómo estás, Nora? Muy bien, Vero, ¿cómo estás? Bien. Sí, por una curiosa coincidencia, justamente el mismo día en el que se declara Patrimonio de la Humanidad, la ex ESMA, se vino a recibir el doctorado honoris causa que había sido gestionado en 2011 por Víctor Penchazade y Jorge Aliaga, entonces decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Mary Claire King, que es la genetista norteamericana que junto con las abuelas y con Víctor Penchazade, un genetista argentino que en ese momento, en los años 80, estaba trabajando en Nueva York, desarrollaron este índice, que es un cálculo estadístico a partir de distintos marcadores genéticos que permiten asegurar con un 99,99% que una persona, un chico o una chica, un joven, una joven, pertenecen a una determinada familia. Con una gotita de sangre. No necesita ni siquiera una gota de sangre, se puede hacer con un hisopado de saliva. Porque ellos utilizan, cuando ellos empezaron, lo grande de esta historia es que cuando empezaron no se había decodificado el genoma humano, no había el análisis genético que tenemos hoy en día, las técnicas de análisis genético que tenemos hoy en día. Entonces empezaron investigando los marcadores que se usan para realizar trasplante, que son unas proteínas que están en la superficie de las células. Si son muy parecidas entre una persona y otra, se llama el complejo de histocompatibilidad. Entonces eso es un indicio de que esas personas pueden pertenecer a la misma familia. Pero claro, como decimos, no había una seguridad absoluta. Las abuelas buscaban a sus nietos y nietas, pero se tenían que manejar con los testimonios de vecinos, de personas que podían dar alguna pista y con el parecido físico, pero eso no era una prueba fehaciente. Exacto. Entonces, bueno, en un momento viajaron a una reunión de la OEA a Washington, contactaron a Víctor Penchazade. Él dijo, este es un problema que no está resuelto, pero déjenme pensarlo, ¿cómo se puede resolver? Habló con varios genetistas y finalmente contactaron a Mary Claire King, que se puso a trabajar codo a codo con las abuelas, vieron cómo podían avanzar después de este antígeno de histocompatibilidad. Surgieron nuevos avances tecnológicos para determinar la huella genética del cromosoma Y que aporta el papá, y a ella se le ocurrió la idea genial de trabajar sobre un ADN que no está en el núcleo de las células, sino en las mitocondrias, que son con unas pequeñas organelas, se les llama, que producen, tienen mucha importancia en la producción de energía dentro del citoplasma de la célula, fuera del núcleo, pero dentro de la célula. Ese ADN solo se transmite por vía materna y es muy distinto entre familias. Pensaba que esto que aparece tan complejo, digo, supongo que nos pasa a todos los que te estamos escuchando, tratamos de prestar especial atención para tratar de comprender. No lo tuvieron en cuenta los genocidas, ¿no? No suponían que la ciencia iba a avanzar a tal punto de, bueno, descubrir que el objetivo que habían tenido de desaparecer personas, de secuestrar, de robar identidades, finalmente lo iba a resolver la ciencia. Bueno, la ciencia justamente junto con las abuelas esos métodos no existían y lo que desarrollaron fue este cálculo estadístico tomando estos indicios genéticos para poder probar con toda certeza si un nieto o una nieta pertenece a una determinada familia. Realmente gracias a esto se recuperaron ya 137 nietos y nietas, recuperaron su derecho a la identidad, pero además se aplicó en muchos otros países, en 11 países más, y hoy la persona que desarrolló, que estuvo a cargo, digamos, que lideró ese esfuerzo, está en la Argentina, ya se reunió con las abuelas y esta tarde, a las 4 de la tarde, da una charla apta para todo público, quienes quieran ir, en el aula magna del pabellón 2,
en español contando cómo se hizo todo esto. Y lo que vos decías, ¿no? Cerramos diciendo que esta coincidencia no prevista, el doctor honoris causa, a quien logró desarmar e identificar a los nietos y nietas, y también que la ExESMA sea, a partir de hoy, el sitio también para la memoria, que sea patrimonio de la humanidad. Gracias, Nora. A vos. Seguimos.